Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y hermanas y amigos que nos acompañan en esta nueva sesión de Palabras de Vida, Alimento para el Alma? Es un placer estar nuevamente con ustedes en esta ocasión en la que vamos a disertar un tema que es pero muy importante, además de que es muy interesante y que no está libre de controversias, por cierto, entre el mundo religioso, aún en el mundo secular, y entre la cristiandad misma. Es un tema que no está libre, como digo, de controversias, y es el tema de las bebidas alcohólicas. En este tema que hemos titulado El cristiano y las bebidas alcohólicas, vamos a estar analizando este punto importante en esta primera parte que hemos subtitulado El pecado de la embriaguez. Como dijimos, el tema de las bebidas alcohólicas es un asunto que no está libre de controversias. Uno de los puntos más controversiales es si un cristiano debería abstenerse totalmente de ingerir bebidas alcohólicas o si le está permitido beber o tomar con cierta moderación. Y quizá debamos nosotros dedicarnos a ambos puntos en este estudio, y es muy necesario conocer cuál es la luz que la Biblia nos muestra acerca de este tema tan importante para la iglesia. Así que vamos a iniciar analizando primeramente este punto que es acerca de la embriaguez en las Escrituras. Lo primero que haremos será definir lo que la Biblia nos dice de manera contundente respecto a la embriaguez. En el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 18, leemos lo siguiente: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. De manera contundente, la Escritura prohíbe la embriaguez, ya que eso conduce, como bien dice el mismo texto, eso conduce al desenfreno. La embriaguez conduce al libertinaje y nos hace perder el control de nuestros actos y de nuestras facultades, tanto físicas como mentales. El diccionario español nos define la embriaguez como el trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales a causa del consumo excesivo de alcohol o de algún tipo de narcótico. Y esta palabra, embriaguez, tiene algunos sinónimos como borrachera, ebriedad, enajenación o éxtasis. Y este estado producido por la ingesta de sustancias con contenido alcohólico o bien narcótico, como nos define o como nos decía la definición más bien, este estado es condenado en las Escrituras de manera clara y directa, como hemos visto en el libro de Efesios 5:18, que no es el único texto que nos lo dice, pero vamos a estar analizando muchos textos más respecto a esto. De acuerdo con la definición de la palabra embriaguez, se considera más bien que una persona está en estado de ebriedad cuando experimenta los siguientes efectos: euforia, pérdida del equilibrio, descoordinación muscular, arrastrar las palabras al hablar, pérdida de la capacidad o disminución en la capacidad de toma de decisiones, náuseas, vómitos, entre otros. Clínicamente se considera que una persona ya está en estado de ebriedad o, como se usa el término clínicamente, intoxicada por alcohol cuando el contenido alcohólico en su sangre es de 0.05%, es decir, cuando en su torrente sanguíneo se encuentran 0.5 gramos de alcohol por cada litro de sangre. Y se dice también que un contenido alcohólico del 0.4%, esto es, más de 4 gramos por cada litro de sangre, puede ser mortal para una persona.
Se sabe que los efectos del alcohol también pueden variar en cada persona dependiendo de ciertos factores como la edad, el sexo, el peso y la cantidad de alimento que se encuentra en el estómago en el momento de la ingesta de alcohol. Así que estos datos y otros son importantes porque, como veremos más adelante, hay algunas personas, algunas denominaciones también que quieren justificar el consumo de alcohol con moderación siempre y cuando no se llegue a la embriaguez. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bíblicamente se nos describe a una persona en estado de ebriedad en el libro de Proverbios capítulo 23 y versículo 31, donde nos dice lo siguiente: no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Esta quizás sea la descripción más clara de lo que le sucede a una persona que ha abusado en el consumo de vino o cualquier otra bebida alcohólica. En la Escritura solamente encontramos dos palabras, por lo menos, que se usan para referirse a las bebidas alcohólicas, que son el vino y la sidra, las cuales veremos con detenimiento más adelante, debido a que en el contexto de las Escrituras existían pocas bebidas con contenido alcohólico, muy diferente a lo que se encuentra disponible en la actualidad. Así que de aquí en adelante nos referiremos al vino para representar cualquier bebida que hoy en día pueda contener también alcohol. Entonces, en el texto anterior que leímos, se nos advierte seriamente que no deberíamos ni siquiera mirar al vino para no ser seducidos por el deseo de tomar, debido a que es un asunto que puede resultar en un grave perjuicio para todo aquel que se detiene mucho en esto. La descripción anterior del escritor que el escritor nos está haciendo de la persona en estado de ebriedad claramente está hecha en una connotación negativa, pues más atrás en el mismo capítulo leemos, pero ahora en el versículo 20, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Dice el 29, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Definitivamente esto no puede ser bueno. El consumo de licor trae mucho perjuicio a aquellos que se dedican a eso. Y las palabras que aparecen detalladas aquí son el ay, el dolor, las rencillas, las quejas, las heridas, lo amoratado de los ojos. Y pregunto, ¿hay algo bueno en esta descripción? El consumo de alcohol a largo plazo se relaciona con numerosos problemas de salud, incluyendo enfermedades infecciosas, cáncer, enfermedades endocrinas y metabólicas, enfermedades mentales, enfermedades neurológicas, cardiovasculares, digestivas, etcétera, etcétera. Y nosotros pudiéramos invertir horas y horas en este estudio para poder hablar de todo el daño fisiológico que el alcohol produce en la persona que lo consume. Asimismo, en el contexto social, es tremendamente alarmante el daño que el consumo de alcohol y otras sustancias ha provocado con el paso del tiempo en todo el mundo. En cada sociedad, muertes por intoxicación,
muertes por enfermedades relacionadas con el alcoholismo, violencia intrafamiliar, abusos sexuales, matrimonios destruidos, jóvenes destruidos, abandono de hogar, accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol, asesinatos e incluso suicidios. Todo lo mencionado anteriormente está constantemente relacionado con el alcoholismo. Así que el impacto negativo del alcohol o del consumo del alcohol en la sociedad es increíble y es alarmante. Además, la Organización Mundial de la Salud reportó en el año 2012 que el consumo de alcohol ocasionó aproximadamente una muerte cada 100 segundos en la región de las Américas y contribuyó a más de 300.000 defunciones ese año. De ellas, más de 80.000 no habrían ocurrido si no hubiese intermediado el consumo de alcohol. Con todo esto, lo único que pretendemos es encontrarle un sentido a la rotunda restricción que Dios nos hace acerca de la embriaguez. Bueno, todo esto es en el contexto social, pero ¿qué más nos dice la Escritura con respecto a la embriaguez? Vamos a seguir revisando algunos versículos. En 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y empieza a enlistar: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La borrachera claramente es un pecado. Y dijimos que la borrachera es un sinónimo de lo que es la embriaguez, de la palabra embriaguez. Así que es un pecado que nos impide entrar en el reino de Dios. Y esto es indiscutible. Los que están habituados a consumir licor diariamente porque aman los efectos que éste produce, están enviciados, como nos decía el proverbista, cuando despiertan de su borrachera, aún con todo el contexto negativo que trae o las consecuencias negativas que trae el alcohol, el borracho, cuando despierta de su borrachera dice: volveré por más, porque no se acordó o no se acuerda de lo que le ocurrió. Ahora, pudiéramos pensar que en este texto habla de aquellos que no se han convertido y que obviamente no se han arrepentido y que por eso viven de esta manera. Es decir, podríamos pensar que la embriaguez es condenable en personas impías que no han obedecido al Señor. Pero el Espíritu Santo va más allá y escucha lo que dice ahora en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, dice: con el tal ni aun comáis. Nuevamente la embriaguez es considerada un pecado delante de Dios, y esta vez se amonesta a todo aquel que, llamándose cristiano, incurre en este tipo de práctica. Eso significa haber caído de la gracia de Dios y amerita arrepentimiento, porque esa conducta pertenece a la vida pasada sin Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 3 nos dice: baste ya, y escucha lo siguiente, el tiempo pasado. Tiempo pasado. La embriaguez pertenece al tiempo pasado de la vida sin Dios. Para haber hecho, continúa el texto, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. La embriaguez es un pecado que pertenece a la vida pasada y, como hemos visto nosotros, está siempre presente en la lista de todos aquellos pecados que nos impiden
entrar en el reino de Dios y que pertenecen a la vida disoluta o a la vida desenfrenada que llevábamos antes de conocer a Dios. Esta manifestación de la carne es un pecado que pertenece a la vida pasada porque las borracheras estaban asociadas siempre al paganismo, al culto idolátrico, en el que se creía que era necesario entrar en un estado de éxtasis para poder entrar en comunión con los dioses. Asimismo, en esos contextos idolátricos habían orgías, inmoralidades sexuales y todo tipo de depravación, como el mismo texto nos explica. El pueblo de Israel a menudo incurrió en este pecado. Y nosotros pudiéramos extender aún más este estudio trayendo a la memoria todas las veces que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se corrompió, mezclándose con las naciones paganas, yéndose detrás de dioses ajenos, prostituyéndose espiritualmente, profanando incluso el santuario y el culto al Dios verdadero, y de esta manera perdieron el juicio. Respecto a lo cual se nos amonesta en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 7, donde nos dice lo siguiente: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y eso significa que ellos se entregaron a las diversiones paganas en repetidas ocasiones, y cada vez que lo hicieron, Dios desaprobó su conducta y los reprendió. Por tanto, ahora nos exhorta a nosotros en 2 Corintios 6, 17, diciéndonos: salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo. Jesús mismo nos advirtió que no debíamos caer en este tipo de prácticas cuando dijo en Lucas 21:34: no permitan que sus corazones se carguen de glotonería y embriaguez. Y el apóstol Pablo nos dice que la borrachera es una manifestación de la carne, y nuevamente nos amonesta acerca de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a revisar en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo 21, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, y aquí está la palabra, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Creo que hasta este punto hemos quedado claros de que la embriaguez es un pecado y de que Dios no quiere que nosotros practiquemos esto por ningún motivo. Ahora, quizá hayan quienes se atrevan a buscar algún tipo de excusa o de justificación respecto a esto, alegando que un cristiano bien puede ingerir bebidas alcohólicas sin necesidad de estar en un ambiente idolátrico. Es decir, que si un cristiano toma, no necesariamente va a llegar al punto de una parranda pagana, porque he oído que algunos se justifican diciendo que un cristiano puede tomar sin necesidad de salir de su casa, sino que puede quedarse en su propia casa y quedarse solo y tomar solo sin hacerle daño a nadie. Pero ¿acaso eso se insinúa siquiera en estos textos que vimos? Y si quieres más, podemos ver los ejemplos de siervos de Dios que incurrieron en graves faltas cuando se embriagaron estando solos y sin hacerle daño a nadie. Génesis capítulo 9, versículo 20 al 29. Tú lo puedes ver con más detenimiento. Nosotros no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero en este pasaje se nos relata cómo Noé,
escucha, Noé, que había vivido en medio de una generación entregada a la embriaguez y a la glotonería, y eso no lo digo yo, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, como en los días de Noé la gente estaba comiendo y bebiendo, y siempre que se hace alusión a estas prácticas de comer y beber, es otra manera de decir que estaban entregados a la glotonería y a la embriaguez, precisamente a lo que Jesucristo nos exhorta a que no dejemos que nuestro corazón se cargue de estas cosas. Así que la generación de antes del diluvio, la generación de Noé, la que pereció en el diluvio, estaban comiendo y bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento. Y nosotros sabemos lo que significan estas palabras, que cuando la gente se casa y se da en casamiento, entonces ahí es donde se presentan los banquetes, las fiestas, las embriagueces, la glotonería y, por qué no decir, las orgías, la disipación, las inmoralidades sexuales e incluso la idolatría. Y Noé, después de haber sobrevivido al diluvio, plantó una viña, dice el versículo 20, y se embriagó, estando solo en su tienda. Y estando ebrio, el menor de sus hijos vio su desnudez. Aquel hombre viejo y sabio que sobrevivió al diluvio, aquel hombre en quien Dios halló gracia, o mejor dicho, que halló gracia ante los ojos de Dios, este hombre cometió un error, y el error fue embriagarse. Y por ese descuido hubo un trágico desenlace, porque dice el libro de los Proverbios capítulo 20 versículo 1, el vino es escarnecedor, el vino se burla de aquel que lo consume, y la sidra es alborotadora, dice, y cualquiera que se deja llevar por ellos no es sabio. Así que no son palabras mías, ni que yo esté juzgando al siervo Noé, sino que es la misma escritura la quien hace este juicio de que todos aquellos que se dejan llevar o que consumen este tipo de bebidas fuertes mezcladas con alto contenido alcohólico, dice, no hay sabiduría en dejarse llevar por estas cosas. Luego, en el libro de Génesis capítulo 19, versículo 31 al 38, este pasaje nos relata cómo las hijas de Lot dieron a beber vino a su padre, y el desenlace fue el pecado de incesto, de lo cual nació toda una generación que luego hizo la guerra al pueblo de Dios. Estamos hablando de los amonitas y de los moabitas. No es un secreto que estos tres sobrevivientes de las ciudades paganas de Sodoma y Gomorra, estamos hablando de Lot y sus dos hijas, no es un secreto que conocieran los efectos del vino, pues se dice que las hijas de Lot procedieron intencionalmente a embriagar a su padre y luego procedieron a cometer este pecado. No es la primera vez, o más bien no es la única vez que se nos relata en la Escritura de que alguien usara la bebida, usara el vino para poder proceder a cometer un acto delictivo o un acto pecaminoso. En este caso es el caso de sus hijas, Lot y sus hijas, pero también se dice que David embriagó a Urías, el marido, el primer esposo de Betsabé, lo embriagó con el objetivo de continuar con su pecado. Esta historia te voy a compartir aquí los versículos para que tú la puedas leer con más detenimiento. Pero lo que estamos viendo es que muchas veces muchas personas procedieron con mala intención utilizando el vino para poder cometer sus actos pecaminosos. Pero no queremos detenernos mucho en estos versículos por el tiempo, pero son ejemplos que podemos ver nosotros y analizar de cómo el vino puede llegar a perjudicarnos, o el consumo excesivo de alcohol puede llegar a perjudicar nuestras vidas, no solo físicas, sino espirituales. Así que una vez más vemos cómo el pecado de la embriaguez terminó dominando y sacando provecho de la situación. En estos dos ejemplos
nosotros vemos que no hay nada de cierto en aquel argumento que dice: yo puedo tomar a solas sin hacerle daño a nadie, porque el vino es escarnecedor y se va a burlar de todos aquellos que abusan de su consumo. Así que ha quedado demostrado por las Escrituras que embriagarse es un pecado, que la borrachera es una manifestación de la carne, que no hay ni una pizca de sabiduría en tomar bebidas alcohólicas con el fin de olvidar, con el fin de recrearse, porque el vino y la fornicación, dice Oseas capítulo 4 versículo 11, quitan el juicio o hacen perder el control a las personas. En esta ocasión vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio, considerando que las Escrituras nos han hablado muy claro respecto a este asunto y creemos que es indiscutible. No hay nada que argumentar ante esta postura de las Escrituras. Todo lo que se quisiera decir para justificar este pecado precisamente de embriagarse, no estamos hablando todavía de la bebida con moderación, que algunos defienden, no es nuestro caso, pero que algunos defienden la bebida con moderación. Todavía no estamos hablando de eso, estamos hablando de la embriaguez como un pecado. Pero todo aquel que quiera justificarse para poder proceder a cometer este pecado, todo argumento sale sobrando. No hay forma de contradecir la voluntad de Dios acerca de esto. Muchas gracias por tu atención, y si tienes algún comentario para aportar, puedes dejárnoslos aquí abajo en la descripción. También, si quieres apoyarnos, puedes suscribirte a este canal para obtener más contenido y para enriquecer también nuestro conocimiento. Muchas gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima.